¿Qué tal, estudiantes? Soy el profesor Antonio. Esta es la videocápsula o la cápsula educativa número 1 para artes visuales de octavo básico. Comencemos. Logotipo, lado superior izquierdo, que identifica a esta clase, a esta asignatura CE1-8 Artes. ¿Sí? Todas las clases tendrán esta nomenclatura para que te vayas familiarizando con ella. ¿Sí? Apreciando el arte. Apreciando el arte. Apreciar es un verbo que nos dice mucho también. Apreciar tiene que ver con cariño a algo, con el aprecio, con el apego, pero también apreciar tiene que ver con el observar y con el detallar ciertas cosas. Eso es lo que vamos a hacer en esta actividad, que te va a resultar súper sencilla, ¿sí? Para realizar esta actividad necesitas los siguientes materiales: lápiz grafito, goma de borrar, tu cuaderno o croquera de artes, ¿sí? Recuerda que en tu cuaderno o croquera debes escribir el objetivo y la fecha de la actividad. No escribas la fecha en un día en que no vayas a hacer la actividad. Debes escribir la fecha en el día que vas a realizar esta actividad. Recuerda que estas actividades son desde el 11 al 15 de mayo, ¿sí? Deben quedar registradas en tu cuaderno. El objetivo que va registrado en tu cuaderno está tanto en la guía subida a la web de la escuela, como yo te la estoy mostrando también en la fotografía de la guía, que está encerrada en esta línea roja, ¿sí? Para que lo puedas tener clarito y también lo puedas copiar en tu cuaderno, ¿sí? Avanzamos. Ok. Primeramente debes observar este vídeo, el CE1-8 Artes. Luego procurar tener todos los materiales a mano para poder comenzar a trabajar. ¿Y la actividad? ¿De qué se trata? Bien, consiste en apreciar, observar 3 obras artísticas y analizarlas desde 4 criterios. Primer criterio, contexto. Segundo, materialidad. Tercero, lenguaje visual. Y por último, su propósito expresivo. 4 criterios. Son 3 pinturas o fotografías que tú vas a tener que observar, apreciar respecto a estos 4 criterios. Te lo repito: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. Para realizar este análisis, esta apreciación del arte, debes diagramar en tu cuaderno lo siguiente. Fíjate, acá tenemos un cuadrito en donde va a estar la fotografía. En tu caso, no vas a tener el recorte, no necesitas imprimir la guía, no necesitas descargarla de internet y ponerla en tu cuaderno pegada. No, nada de eso. Solamente vas a poner tú el nombre de la fotografía o pintura o obra visual que estás observando, y al ladito vas a poner los 4 criterios: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo, ¿sí? Al lado de cada uno de estos criterios tú vas a tener que escribir tu respuesta respecto a lo que estás observando. Ahora bien, un dato. Estamos trabajando en conjunto con la profesora Claudia de lenguaje, por lo tanto estas imágenes las vas a encontrar en tu texto de lenguaje, ¿sí? Punto 2. Observa cada imagen presentada y elabora una descripción respecto al criterio. Lo que te acabo de estar explicando, ¿sí? Tendrás que escribir aquí unas 2 líneas por cada criterio: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. Y por último, completa esta ficha por cada obra visual analizada. Es decir, son 3 obras visuales, son 3 fichas, y cada ficha tiene 4 criterios, ¿sí? Avancemos. Recuerda que en tu cuaderno debe estar registrado objetivo y fecha. Bajo esos datos pone el título Apreciando el arte. Y luego comienza a hacer tus fichas pequeñas de análisis de las obras visuales. Obras que debes analizar. Yo seleccioné 2 fotografías y una obra pictórica, ¿sí? La primera, que se llama Refugiados sirios en el Líbano, es del año 2013, ¿sí? De la fotoperiodista estadounidense Lindsay Addario. Tú las tienes en tu texto de lenguaje. Yo te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para compartirte el texto en caso de que no lo tengas aún físicamente, y si no lo tienes en digital, para que no estés perdiendo tiempo entrando a páginas que probablemente estén caídas. Yo te lo dejo en mi propia nube para que tú lo puedas descargar, ¿sí? La segunda fotografía es de Robert Dionisieux, Amantes durante la ocupación hacia 1944. Es una fotografía del artista francés, ¿sí?
Llevamos 2 fotografías y la última es una obra pictórica que se llama Pastor de los Pirineos, de 1888, de Rosa Bonheur, artista francesa. Esta pintura se encuentra en el Museo Brighton and Hove de Brighton, Inglaterra. ¿Sí? 2 fotografías y una pintura. Es lo que debes analizar bajo los 4 criterios ya mencionados. ¿Sí? Recuerda, este aviso que está acá, te voy a dejar el enlace al libro en digital, si es que no lo tienes en físico, para que lo puedas descargar y utilizarlo. Vas a tener acceso de esa forma a estas imágenes un poco más claras, ¿sí? Porque en el video que estamos viendo en este momento no hay una resolución apropiada. Vamos a analizar cada uno de los criterios que tú tienes que utilizar para apreciar la obra. El primero, el contexto. ¿Qué deberías tú saber sobre el contexto? El contexto dice acá: la obra de arte refleja el contexto en que fue originada por el artista, tanto en la situación, lugar y tiempo. Al igual que como se manifiesta en el concepto de la obra, el contexto puede ser de influencia personal o del entorno del artista. ¿A qué se refiere esto? Te preguntarás. El contexto es la situación personal del artista, en el caso de una fotografía tomada en Siria o a los sirios en el Líbano. ¿Qué te imaginas tú que está sucediendo en ese periodista o esa fotoperiodista estadounidense, Lindsay Addario, me parece, ¿sí? Si no me equivoco? ¿Qué pasa en la cabeza, en el cerebro de Lindsay Addario cuando saca la fotografía de estos refugiados sirios en el Líbano? ¿Cuál será su contexto? ¿Tiene que ver el sacar esa fotografía en algo? ¿Tiene que ver en algo con su situación personal o lo que está viviendo en su contexto? ¿Sí? En el caso de el pastorcito de la pintura, que está con las ovejas, fíjate que los años varían. De 2013, la fotografía de Lindsay Addario a estos refugiados, a 1888, ¿sí? Esta pintura de un pastor con sus ovejas. Ahora bien, los contextos son absolutamente distintos, ¿sí? Una pintura fue realizada en base a una situación que se pudo haber observado. Tal vez esa situación nunca existió y se creó por el artista visual y la materializó en un cuadro, en una pintura, para expresar alguna cosa, ¿sí? Parte de su contexto. Puede ser que incluso el pintor que creó la pintura del pastor con sus ovejas haya estado pasando por una situación de pobreza, incluso en donde tuvo que tal vez trabajar de cuidador de oveja o de pastor. Entonces, el contexto tiene que ver con algo que rodea al artista en lo social o simplemente una situación personal que está viviendo, ¿sí? La materialidad. El cuerpo, la materialidad de la obra pasa a ser activo. Es un conjunto de personas y objetos, mitad condicionados, mitad al azar. El espectador es mucho más activo, entra en la obra, puede cambiar de habitación, puede irse. Así comienza a replantearse el lugar que el artista le quiere otorgar al espectador. La materialidad de una obra visual tiene que ver con cómo el espectador de esa obra se adentra en lo que quiso decir el artista y de cómo quiere que reaccione ese apreciador del arte en este caso. Si yo estoy mirando una pintura, la del pastor con las ovejas, ¿qué quiso decir el pintor en este caso? ¿O qué quiere que haga yo al enfrentar esa pintura y observarla? ¿Qué quiere que piense? ¿Sí? Vamos a los siguientes 2 criterios. El lenguaje visual. El lenguaje visual es un lenguaje que se expresa a través de las imágenes, con un sistema comunicativo y cuya finalidad expresiva es manifestar una emoción o un estado de ánimo, anteponiendo la creación de belleza a cualquier otro criterio y con ello provocar una reacción en el receptor del mensaje visual. Si te fijas, tiene relación con el concepto anterior, ¿sí? Que es la materialidad.
En este caso, va un poco más allá. Va a las emociones del individuo que está mirando la obra artística o la obra visual. Y tiene que ver también, en cierto modo, con el criterio que viene después. Está todo ligado, ¿sí? Cuando tú aprecias una obra visual, tomas en consideración el contexto, qué le ocurría al artista o qué ocurría alrededor del artista, qué quiere que piense el artista de la obra que está presentando, en este caso, del lenguaje visual. ¿Qué me produce a mí como receptor de esa obra? ¿Qué me produce? ¿Qué emoción o estado de ánimo genera en mí el apreciar esa obra? Tercer criterio. Vamos al último, el propósito expresivo. Dice acá que es la intención o el ánimo de hacer o dejar algo. En el habla cotidiana se suele utilizar la expresión a propósito como sinónimo del término adrede, para señalar una acción deliberada, generalmente perjudicial o molesta para un tercero. La pintura, la fotografía, el grabado, la escultura, la arquitectura, el cine, la serigrafía, el diseño, el videoarte, la instalación, etc. Todas esas manifestaciones tienen un propósito expresivo. Todas tratan de generar en el espectador alguna sensación, emoción, pero también de dejar algún mensaje, fíjate. También el propósito expresivo es lo que el artista quiere o que el espectador valore de la obra y que, a pesar de que la vio un rato, la observó, la apreció y se pudo dar cuenta de cómo estaba constituida, se vaya a su hogar después de haberla observado con algo que pudo rescatar de esa obra y que le sirva en cierto modo para su contexto personal, ¿sí? Si tú miras, por ejemplo, la fotografía de los refugiados en Siria, en el Líbano, los refugiados sirios en Líbano, es una fotografía impactante también, ¿sí? Sobre cómo vive la gente en tiempos de guerra, en tiempos de conflictos bélicos. Entonces es algo con que tú te quedas con ese conocimiento, con esa situación, y te la llevas, y en tu ambiente personal probablemente la pienses, ¿sí? Y la asimiles, la comprendas, y en algunos casos también sirva para ponerte en el caso de las personas que vivían esa situación. Entonces, 4 criterios que son sumamente importantes al momento de apreciar una obra, ¿sí? Apreciar una obra. Vamos a verlos desde atrás. Contexto, lo personal o lo que rodea al autor. Materialidad, en este caso, el artista quiere otorgar algo al espectador, ¿sí? Lenguaje visual. El lenguaje visual es lo que nosotros podemos apreciar de la obra, más allá de la belleza, simplemente qué es lo que me transmite esa obra. Emoción, sensación, sentimiento, algo me transmite. Y el propósito expresivo es con lo que yo me quedo. ¿Qué me llevo de eso que acabo de observar? ¿Sí? Cuando termines tu actividad de hacer estos 3 cuadritos de análisis con los 4 criterios para estas 3 obras visuales, vas a responder en tu cuaderno estas 2 preguntas que te estoy indicando con el láser. ¿Qué aprendí en esta actividad o durante la actividad o haciendo esta actividad? ¿Qué pude entender? ¿Y cómo logré entenderlo? ¿De qué forma lo pude hacer? ¿Sí? Respóndelas en tu cuaderno brevemente, 1 o 2 líneas por cada una de estas preguntitas, para que vayas constatando más o menos de qué se trata esto, ¿sí? Y que te vayas introduciéndote en el tema del arte y de la apreciación del mismo. Apoderado. Si usted quiere colaborar con el aprendizaje del estudiante y por sobre todo también con mi labor, que lamentablemente tiene que ser a distancia por la contingencia, puede apoyarlo viendo este video junto a él o ella, ¿sí? Luego puede supervisar que escriba el objetivo, la fecha y el título de la actividad en su cuaderno. Además de eso, que tenga los cuadritos por cada obra pictórica o visual con cada uno de los 4 criterios que debe llevar. Controle, ojalá, que el estudiante realmente se dedique a su actividad, ¿sí? Que no deje las cosas sin terminar y que sea pulcro, limpio para realizar su trabajo. Es un trabajo escrito, sumamente sencillo. Ya la praxis la tiene, la práctica. Más que nada es observar y escribir la opinión de lo que se ve en base a 4 criterios ya
explicados anteriormente en este vídeo, ¿sí? Le agradezco desde ya su apoyo y colaboración con la asignatura y con las actividades que tiene que realizar el estudiante, ¿sí? Chicos, eso es todo. Espero que este vídeo les sirva para aprender y que a la vez también les pueda ser de mucha ayuda para desarrollar la actividad y que terminen de desarrollarla con éxito. Eso es todo. Nos estaremos viendo cuando tengamos que vernos. Chao.